¿Qué tal? Buenas tardes. Espero anden bien. Esto va a formar parte de la unidad 4. Tenemos acá una actividad número 8, actividad número 6, variables dependientes e independientes, ejercicio número 11, funciones y gráfica de funciones. Vamos a arrancar de a poco. Quizás si hay que hacerlo en dos partes por la extensión, lo vamos a hacer. Vamos a arrancar con el ejercicio 6. Ejercicio 6 que nos está haciendo un planteo en base a nafta que gasta un camión. Nos dice que está dependiendo de la distancia que se recorre y de la velocidad, obviamente. Si un auto va a una velocidad bastante tranquila, bastante poca, eh, puede rendir muchísimo ese combustible. Si un auto va a mucha velocidad, ese combustible va a rendir mucho menos y por ende la distancia que recorra va a ser menor. ¿Qué queremos plantear con esto? Nos dice el ejercicio, supongamos que la camioneta viaja a velocidad fija, atenti a esto, este dato, velocidad fija y gasta 16 kilómetros por, perdón, 16 litros por cada 200 kilómetros. O sea, 16 litros, 200 kilómetros. KM, vamos a abreviar. 32 litros van a ser 400 kilómetros. Y acá nos está haciendo un planteo, acá unas ciertas preguntas, que nos dice, construya una tabla y complétela indicando la cantidad de litros de nafta consumidos según las distancias respondidas. Recorridas, perdón. Y complétela indicando la cantidad de litros de nafta consumidos según la distancia recorrida. Bueno, por el momento, lo primero que vamos a hacer va a ser plantearnos un eje X, un eje Y. En uno vamos a plantearnos los kilómetros y en el otro los litros. ¿Qué podemos decir en este gráfico? Lo voy a ampliar para que tengamos una mejor resolución. Nos está diciendo básicamente, acá voy a usar el ojímetro, más o menos nos está diciendo que si esto hasta acá, arriba del todo, ahora lo vamos a ver, serían 200 kilómetros, perdón, si hasta acá serían 16 litros, 16, nos está diciendo que proyectando, o sea, proyectar es trasladar desde ese punto por una línea punteada hasta llegar al cruce del eje de coordenada y acá tendremos que vamos a ocupar este número como 200. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que acá en 200 kilómetros gastó 216 litros. ¿Por qué está planteado en línea recta? Bueno, por esto que plantea acá, velocidad fija. No es que la velocidad ha variado y ha hecho algo así, por ejemplo. Se va manteniendo, ya lo vamos a ver, constante en el paso del tiempo la velocidad. Pero en base al consumo, a la distancia recorrida y consumo, el gráfico nos queda así. ¿Qué podemos plantear luego, según lo que nos está diciendo este gráfico? Bueno, nos está diciendo ahora que veamos el 100, que veamos el 20, el 10 y el 110. Bueno, podemos decir, acá el 100, ¿cuál otro? El 20, podríamos decir 20, 40, 60, 80, no, quizás un poquito menos al principio, 20, 40, 60, 40, 60, 80, podríamos decir, no, este es 20,
Y también podríamos decir, nos está pidiendo el 110 y el 10. El 10 lo podríamos plantear ahí. Y el 110 del 100 un cachito para ahí. 110 podríamos decir. ¿Qué podemos arrancar haciendo con esto? Bueno, si dijimos que 16 litros son para 200 kilómetros, como 100 es la mitad, también va a ser la mitad del combustible. Entonces, si proyectamos acá, aproximadamente este punto nos va a dar este litraje, que la mitad de 16 es 8. 16 dividido 2 es 8. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en algún punto vamos a encontrar este de 20, ahí, y proyectar. También vamos a encontrar este de 10 y proyectar. Y también vamos a encontrar el de 110. Vamos a ponerle un color así. Tendría que ser más línea recta. Los estaba haciendo punteado, así que los vamos a hacer punteado también. 110, que sea hasta un cierto punto, y de ahí empezar a proyectar. Hasta un determinado combustible, lo mismo que acá y que acá. ¿Qué podemos plantearnos ahora en base a esto? Indicando la cantidad de litros de nafta consumidos. Bueno, ¿qué podemos plantearnos? Podemos plantear en algún cierto punto como una regla de 3 simples. Vamos a tratar de recordarla. La regla de 3 nos dice que si a 200 kilómetros tenemos 16 litros, a 100 kilómetros lo que hay que hacer es 100 por 16 dividido 200. Y ahí eso nos va a dar ese 8. Luego lo podemos hacer con 10 kilómetros. Podemos decir 10 por 16 dividido 200. Que esto nos va a dar 0,8. Fíjense una cosa. 10 es la décima parte de 100. Entonces, si uno dio 8, 8 dividido 10 nos da 0,8. ¿Podemos plantear algo distinto a los 10, a los 20 kilómetros? Bueno, 20 es 2 veces 10. Podemos corroborar que va a ser 1,6 litros. ¿Y a la vez qué es? Es el 10% o una décima parte de 200 kilómetros. Por ende, esto va a ser una décima parte de 16 litros. Y por eso nos está quedando la décima parte de 16 litros es 1,6. A estos valores obviamente los podemos ir poniendo. Ya tenemos que para 10 kilómetros va a ser 0,8, que para 20 kilómetros va a ser 1,6, y que podemos plantear para 110, que es el otro número que nos está faltando. Bueno, podemos decir 110 kilómetros. Podríamos hacer una regla de 3 simple ahí también. Pero hay algo más que podemos llegar a hacer. Podemos decir que 110 kilómetros es igual a 100 kilómetros más 10 kilómetros. Entonces, si planteamos el consumo de, 100 kilómetros por un lado, que es 8 litros, más el consumo de 10 kilómetros, que es 0,8, nos va a dar el consumo de los 110 kilómetros, o sea, 8,8 litros. ¿Es razonable? Bueno, sí. 100 está acá, 110, proyectamos y tenemos ahí 8,8 litros. Obviamente esto no está a escala. eh, no tengo una cuadrícula, como quizás pueden llegar a tenerlo en hojas cuadriculadas.
Pero sí es importante que puedan observar estas cositas y la presentación en este gráfico de cómo se arma. ¿Qué más nos está planteando este ejercicio? Nos dice, ¿encuentra alguna relación entre la nafta gastada en recorrer 110 kilómetros con otros valores de la nafta? Bueno, quizás lo hice medio sin querer, pero podemos aclarar este último puntito que hice acá, que va a ser el consumo de 100 kilómetros y de sumado el consumo de 10 kilómetros. Bueno, no lo vamos a hacer tan grande, vamos a dejarlo ahí. A ver, ahora sí. Esa sería como la B. ¿Y qué otro nos dice? ¿Y la gastada en recorrer 200 y 100 kilómetros? Bueno, ya dijimos que era la mitad la consumida en 100. Y ahí nos quedaría ese ejercicio de 16.